Oh, correcto. Bueno, señores, Carlos, vamos con el desarrollo de las entrevistas. Tenemos en primer término al economista Antón Willems, graduado en San Marcos y además miembro del Fondo Ambiental del Perú. ¿Cómo está, Antón? Muy buenos días, gusto de saludarlo. Buenos días, Carlos. Buenos días, Jorge. El gusto es mío y encantado de acompañarlos el día de hoy. Bien. Tenemos entendido que, Fronampe está elaborando un informe, sobre los nuevos desafíos del gobierno, el gobierno que viene. ¿En qué consisten básicamente estos nuevos desafíos que tiene que asumir el próximo gobierno en materia básicamente ambiental? Bueno, como ya estamos viviendo en estos tiempos bastante complejos, la naturaleza nos está dando una serie de avisos sobre cómo tenemos que interrelacionarnos mejor las personas y las sociedades con ellas, ¿no? En ese sentido, Carlos, desde Proconampe, en una reflexión colectiva con más de 60 personas, hemos trabajado unas prioridades para que el nuevo gobierno pueda tener información y tomar decisiones sobre qué hacer con la agenda ambiental, ¿no? Tenemos unos desafíos bien importantes en materia de conservación de la biodiversidad, tenemos desafíos en temas de remediación de pasivos ambientales, gestión de residuos sólidos, y así como otros temas vinculados a movilidad y demás cosas, ¿no? Entonces, en esta reflexión colectiva, donde estos expertos, no solo de Proconampe, sino de todo el espectro de la sociedad, han contribuido, hemos discutido a fondo y creemos que son recomendaciones que debieran ser tomados por cualquier gobierno que asuma las responsabilidades en el país, ¿no? Y en líneas generales, como sociedad, tenemos que apostar por una conservación de la biodiversidad, por una protección del medio ambiente e insertar, y con esto termino esta primera idea, insertar el cuidado del medio ambiente en el desarrollo sostenible. No es viable un desarrollo de una sociedad donde no protejamos al medio ambiente. pero durante la campaña electoral hemos visto se ha hablado poco o casi nada de una agenda ambiental. Ustedes desde Profonampe, ¿qué proponen? ¿Qué puntos específicos? ¿Cómo se debería iniciar la implementación de una agenda ambiental a partir del 28 de julio? Bueno, la primera recomendación es que con esta pandemia y con la crisis económica que ha venido, ¿no es cierto?, la primera reacción de cualquiera va a ser, oye, empecemos a generar empleo, iniciemos muchísimos recursos económicos para que la economía se mueva. Sin embargo, podemos hacer que ese empleo que se genera sea empleo verde, por ejemplo, en la generación de infraestructura que permita apreciar de una manera mucho más sostenible nuestras áreas naturales protegidas. Por ejemplo, reforestación de sitios degradados, ¿no? En la zona de la minería ilegal que ha habido en La Pampa y en otras zonas, se puede restaurar paisajes, se puede restaurar el bosque generando empleo, ¿no? Y no solamente implica plantar un arbolito, como muchas veces piensan, ¿no? Oye, vamos a plantar el arbolito y la naturaleza se recupera, hay que cuidarlo. Y esa es una forma de reactivar la economía también. Se puede inyectar directamente recursos en los bolsillos de las personas y avanzar. Y por eso creemos que cualquiera sea la gestión que ingrese, este tipo de iniciativas se deben aprovechar y se deben emplear, ¿no? Antón, hay un tema que nos preocupa realmente y rechazamos esto, los asesinatos que se han cometido desde que comenzó la pandemia de líderes nativos que están justamente en esas zonas combatiendo el narcotráfico, la tala ilegal de la Amazonía del país. ¿Cuál es el panorama que usted conoce respecto a las amenazas que reciben estos líderes nativos y de qué forma podrían tener la protección necesaria para evitar estos hechos? Repito, 7 asesinatos desde que empezó la pandemia. Sí, Carlos, desde Profonampe en realidad rechazamos cualquiera de estos actos que sinceramente hacen que las poblaciones más vulnerables sean constantemente confrontados por defender un derecho que es
donde ellos históricamente han vivido, ¿no? Entonces, Mario López Huanca, como tú lo mencionabas, es el 7º líder indígena que ha sido asesinado en esta época de pandemia, y tiene que ver con que la falta de oportunidades económicas está generando mucha presión sobre el bosque, pero además la pandemia ha retirado la presencia del Estado en varias zonas donde las comunidades nativas viven. Y eso qué cosa está generando, lo que tú mencionabas, ¿no? Una presión de las actividades ilegales, y normalmente la población indígena, que es la que se opone a que se hagan actividades ilegales en sus territorios, se ve confrontada. Y estamos teniendo ya siete líderes, y esperamos en realidad que las autoridades puedan tener una presencia más cercana en el territorio. Y para eso necesitamos fortalecer las acciones del Estado, pero sobre todo también la conciencia. Tenemos que entender que lo que están haciendo las poblaciones nativas no es simplemente cuidar su territorio, sino también es proteger un bien que es valioso para todos nosotros, ¿no? Y es algo que desde Profonampe, sí. Sí. Antón, brevemente, si nos puedes explicar, pero ¿cuál es el círculo delictivo? Es decir, la tala ilegal, finalmente, ¿quién termina comprando esos productos? ¿Y por qué no se hace un mayor control ahí para cortar también ese mercado ilegal que existe? ¿Y a quién le correspondería hacer ese control? Sí, Jorge, yo creo que hay un esfuerzo colectivo para trabajar en esto, en su momento liderado, y debería seguir liderado por CERFOR y los gobiernos regionales. Muchas de las competencias para el tema de bosques ya se transfirieron a los gobiernos regionales, pero nuevamente la necesidad de reglas claras y una presencia transparente del Estado puede hacer que haya una convivencia sostenible, ¿no? En Profonampe nosotros, por ejemplo, venimos alentando eso, que el Estado pueda asumir una responsabilidad mayor, pero también la sociedad civil puede asumir un rol mayor, y entonces podamos generar información, podamos generar condiciones para que estas actividades se transformen de la ilegalidad a la formalidad, pero con reglas claras. Y ahí, son competencias que escapan muchas veces a las organizaciones como Profonampe, sin embargo nuestros proyectos lo vienen alentando. Trabajamos ya 28 años cuidando las áreas naturales protegidas, por ejemplo, y hemos logrado en esos 28 años pasar de 35 a 77 áreas naturales protegidas. Y esa es una forma de protección. Es una forma de protección porque cuando el Estado es responsable completamente del territorio, puede ayudar, pero cuando un área natural se ha establecido, también tiene condiciones de control y vigilancia, tiene condiciones de aprovechamiento sostenible y convivencia armoniosa con las poblaciones locales. Muy bien, Eso Antón. pasó con Mario, ¿no? Sí. Antón, esperamos que esta situación no se repita, por supuesto, con la relación a los líderes nativos y que se les brinde la protección necesaria. Gracias, Antón, por estar con nosotros esta mañana. Muy amable. Muy buenos días. Gracias, Carlos y Jorge. Un último, si es posible, el 7 tenemos un evento, Perú Remedia. Estamos trabajando en la remediación de los pasivos ambientales en Loreto. Invitamos a toda la audiencia a que pueda sumarse a este evento que va a ser público a través de las redes. Buenos días. Antón Williams, CEO de Profonampe, o sea, oficial ejecutivo en jefe de Profonampe, Fondo Ambiental del Perú. Vamos a una pausa y regresamos con ampliación de noticias.